Como habéis visto en el vídeo de la intro, para todos aquellos que no lo conozcan, este era un videojuego que salió por los años 90 para PlayStation, que se ha ido remasterizando varias veces. Se trata del Crash Bandicoot, que era un juegazo, a mí me encantaba de chico cuando jugaba a este juego por la Play. Creo que lo van a remasterizar ahora para sacarlo de nuevo. Eso para el que no lo conozca. El que lo conozca y haya jugado seguramente conozca este tipo de cajas que tengo aquí. Se trata de la caja de TNT y la caja de NITRO. Son unos diseños que en cuanto los vi y tuve la oportunidad de trabajarlo con la Sigma de BCN 3D, no me lo pensé dos veces y corriendo fui, los descargué de Thingiverse. Están tanto en Thingiverse como en My Mini Factory. Son diseños de Agustin Flowalistik. Es un diseñador muy bueno. Algunos lo conoceréis sobre todo por los Pokémon Low Poly que tiene y que prácticamente todo el mundo ha sacado en su impresora. Y la verdad que en cuanto vi estos dos modelos digo, no me puedo resistir y tengo que sacarlos. Este va a ser un vídeo muy breve en el que os voy a explicar cómo se realizó la impresión. La impresión de estos dos maceteros o cajas se realiza con la Sigma R17 y con su sistema de doble extrusión. Para esta impresión he utilizado materiales de Smart Material PLA de 285 y materiales también de BCN 3D Filament. Como veis, el resultado es impresionante. Hay varios modelos. Está el modelo que tiene los agujeros para poder plantar incluso una maceta dentro, o simplemente el que no tiene agujeros para poder utilizarlo de lapicero, escalarlo y hacerlo un poquito más pequeño, pero yo lo he sacado al tamaño real que traía el modelo que subió Agustin Flowalistik. En la descripción podréis encontrar los modelos y también las redes sociales de este diseñador, que como ya os digo, tiene unos diseños muy elaborados para nuestras impresoras 3D. En cuanto a la impresión, la altura de capa ha sido de 0,3 y he tardado aproximadamente unas 16 horas de impresión, tanto un modelo como el otro. Ya os digo, son modelos que podéis utilizarlos tanto lapicero como macetero o incluso para poder dejar cosas dentro. Yo por lo pronto los colocaré en mi salón y creo que a alguno le plantaré una maceta. Estos dos modelos no se habrían podido realizar sin ayuda de un sistema como este, de doble extrusión, ya sea el sistema IDEX o cualquier otro sistema que podamos encontrar, ya sea de doble cabezal independiente o un cabezal con doble extrusión o incluso una boquilla con doble entrada. Sin este tipo de sistemas no podemos realizar esta impresión, ya que sí podríamos realizar, por ejemplo, las franjas de dos colores, porque podríamos programar una parada en Z, cambiar el color, programar otra parada y continuar, pero lo que es las iniciales de TNT no podríamos realizarlas. Os dejo con unos planos de cerca de estas dos piezas para que las veáis. Ya sabéis, podéis encontrar los enlaces en la descripción, tanto de los modelos 3D como de las redes sociales y el resto de modelos que puede tener este diseñador. Y nada más, Gover, si tenéis alguna duda en cómo imprimir este tipo de modelos o cualquier otra consulta, escribidlo en la caja de los comentarios y espero que os haya gustado. Os iré trayendo otra serie de modelos 3D o proyectos y también una lista con los diseñadores que más me gustan y cuyos modelos son bastante interesantes. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros al canal, darle a me gusta y nos vemos en la próxima, Govers. Un saludo y nunca paréis de crear. ¡Hasta la próxima! No.